Bienvenidos a esta jornada de la tarde de la Semana del Aprendizaje a lo largo de toda la vida, la educación de personas jóvenes y adultas, una estrategia para el desarrollo sostenible. En esta jornada de la tarde eh, vamos nosotros a contar con la facilitación de Corina Martínez para el taller ODS como una herramienta para el desarrollo eh, de la educación para el desarrollo sostenible. Corina es maestra en educación, licenciada en comunicación, tiene dominio en el diseño de gestión e implementación de proyectos, desarrollo de procesos de incidencia política, es consultora y docente en áreas de educación, juventud, derechos y salud sexual y reproductiva. Ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y ha colaborado con agencias de Naciones Unidas. Participó como integrante de la delegación oficial mexicana en la presentación del segundo informe nacional voluntario de México en el High Level Political Forum on Sustainable Development en 2018 respecto de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos el gusto de contar con su presencia y paso a darle apertura a este taller. Muchas gracias. Buen día, buena tarde a todas y todos. Gracias por estar acá. Y bueno, ya me hicieron favor de presentarme. Entonces, bueno, yo soy Corina Martínez y el día de hoy vamos a estar trabajando 3 horas juntas, juntes, alrededor del tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, y para eso, bueno, ustedes pues ya llevan una mañana trabajando, pero bueno, yo todavía no las conozco, entonces me gustaría dar unos minutos para que pudieran, si alguien quiere compartirme por el chat, levantando su mano y ya les damos la palabra, o también escribiéndonos para saber a qué se dedican, en dónde trabajan, cómo se llaman, saber un poquito más de ustedes para también como tener un poco más de elementos para guiar esta sesión. Entonces, si pudieran compartirme, por favor, cómo se llaman y en dónde trabajan, para mí sería muy importante para conocerlos en esta sesión. Adelante, Karina, te escuchamos. Bueno, buenas tardes con todos. Y quiero darle la bienvenida para el curso. Muchísimas gracias por hacernos parte de este curso, que espero aprender muchísimo, ya que nunca se termina de aprender. Cada día se va aprendiendo cosas nuevas, novedosas. Bueno, yo trabajo como docente en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Entonces, nosotros venimos trabajando ahí ya más de 5 años. Muchas gracias, Karina. Gracias. Edgar, te escuchamos. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Corina. Un gusto poder saludarte. Mi nombre es Edgar Álvarez, soy docente del proyecto de fortalecimiento al acceso y permanencia y titulación para jóvenes y adultos en el Colegio Ciudad de Portobelo en la ciudad del mismo nombre, ¿no? En la provincia de El Oro, acá en Ecuador. Soy docente de filosofía y educación para la ciudadanía. Y bueno, es un tema bastante interesante de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que están tan a la moda tanto a nivel gubernamental como también en algunas iniciativas privadas también. De acuerdo, muchas gracias, Edgar. Luisa, ¿te escuchamos? Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Parrales Rivera. Soy docente del proyecto ECHA. Doy las clases de lenguaje y en el colegio Réplica 28 de mayo. Soy de acá, Guayaquil. Muchas gracias, Luisa. Gracias por estar acá con nosotras. Dani.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Mi nombre es Daniel Revelo. Trabajo en la ciudad de Ambato en el proyecto FAP y trabajo con jóvenes y adultos. Imparto las asignaturas de lengua y emprendimiento y gestión. Un gusto saludarles a todos. Muchas gracias, Dani. Vero, ¿te escuchamos? Buenas tardes, estimados compañeros. Mi nombre es Verónica Hualpa. Trabajo en la modalidad de EDVI del municipio de Quito. La predisposición de aquí de este taller es aprender, así que estoy deseosa y ansiosa de poderlo hacer junto a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Vero. Y bueno, acá en el chat también me están compartiendo sus datos, su nombre. Buenas tardes, Mercedes. Ok. Lucero Mejía presente. Buenas tardes. Estoy leyendo acá, en lo que me ponen en el chat. Angélica. Muy buenas tardes, soy Angélica Cruz, docente del proyecto EFCA acá en Cuenca, en la parroquia Tarqui, y yo soy docente de matemáticas y física dentro de lo que es el estudio para las personas adultas. Muchas gracias, Angélica. Bueno, creo que ya ya nos compartió Luisa, ya nos compartió Vero, Angélica, que son las manos que están aquí levantadas, y ya leí por acá lo que me pusieron en el chat. Entonces, igual en la sesión vamos a estar intercambiando todo el tiempo. Entonces, bueno, ahorita en el transcurso nos vamos a ir escuchando. Y para empezar, les voy a compartir mi pantalla para que hagamos un primer ejercicio. No sé también si tuvieron oportunidad les compartimos 3 lecturas. Y bueno, ahorita vamos a empezar a platicar. Les compartí que el día de hoy vamos a hablar sobre objetivos de desarrollo sostenible como una herramienta para la educación para el desarrollo sostenible. Y bueno, primero, yo sé que todas y todos ya tenemos conocimiento o hemos tenido algún acercamiento con estos temas, con los objetivos de desarrollo sostenible, con qué es el desarrollo sostenible. Y bueno, primero quisiera que pudiéramos hablar un poquito de eso para saber, pues, qué es lo que ustedes ya conocen, qué han escuchado, qué han leído, si tuvieron oportunidad de revisar algo de las lecturas que les compartimos, que podamos ir hablando un poco sobre eso. Entonces, para eso tenemos acá una ruleta. Lo que me gustaría pedirles es que yo voy a hacer un primer lanzamiento de esta ruleta y quien quiera participar, decirme qué ha escuchado, qué sabe de ese tema, para que podamos ir conversando alrededor de estos temas, que son los que vamos a estar trabajando estas 3 horas. Entonces, vamos a girar la ruleta. Y bueno, la primera categoría que nos tocó es historia. Esto quiere decir que aquí la idea es preguntarles si ustedes saben un poco de la historia de los ODS, de dónde vienen, cuándo nacieron, quién fue quien los presentó, por qué estamos ahora trabajando el día de hoy con esos objetivos. ¿Alguien sabe un poco de la historia de los objetivos de desarrollo sostenible? Ya saben, pueden levantar su mano o abrir directamente el micrófono y aquí las escuchamos. ¿Qué han escuchado? Adelante, Edgar. Gracias, Corina. Un poco de lo que he escuchado sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos parten de la búsqueda de metas que nos permitan
voy a utilizar la misma palabra, desarrollarnos en armonía con la naturaleza y el entorno, ¿no? Sea este un ecosistema natural o un ecosistema artificial, por ejemplo en las ciudades, ¿no? Los ODS han tenido bastante auge y bastante connotación, por ejemplo, en las ciudades, cuando hablamos de ciudades sostenibles, ¿no? Esto viene prácticamente desde el año 1992 en la Cumbre de Río, donde ha ido evolucionando este concepto de desarrollo sostenible y se van planteando metas que son evaluadas cada año. Y las metas que se planteaban era hasta el 2030, ya estamos a escasos 8 años y lamentablemente los objetivos de desarrollo sostenible, el concepto mismo de desarrollo sostenible todavía está en construcción y en búsqueda de cuál es ese desarrollo sostenible. De acuerdo. ¿No? Es lo que he escuchado. Sí, perfecto. Muchas gracias, Edgar. Ahorita vamos a hacer esta conversación a partir de estas pautas que tenemos aquí en la ruleta para que justo compartamos qué es lo que hemos escuchado y ahorita vamos a pasar a una presentación de PowerPoint donde vamos a hablar de estas cosas específicamente, pero la intención es eso, como que todas las personas ya sabemos algo, hemos escuchado algo, entonces, pues empezar desde ahí. Entonces, bueno, vamos con la siguiente categoría que nos dice la ruleta, que es desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿A qué les suena que es el desarrollo sostenible? Lo que sea, lo que hayan escuchado, lo que piensen que incluya. Adelante, Karina. Ya, yo pienso que es un desarrollo, nos permite, esta ODS nos permite el desarrollo de los objetivos que nos trazamos o sea, por ejemplo, cada país se plantea un objetivo, el cual la ODS lo ayudaría a que se lo efectúe. Ok. Muchas gracias, Karina. Edgar, ¿te escuchamos? Uno de los primeros conceptos que me llama la atención de desarrollo sostenible, lo primerito que se utilizaba desde 1992, satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Sí, perfecto. Muchas gracias, Edgar. Ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos que se deben considerar justo para hacer cualquier iniciativa que tenga un enfoque de desarrollo sostenible y efectivamente uno tiene que ver con que tengamos en el radar o podamos mirar cuáles serían esas implicaciones que pudiera tener en el ecosistema, en las personas, y bueno, ahorita vamos a platicar un poco más profundo sobre eso, de la implementación de ese proyecto, ¿no? Como cuál sería el costo-beneficio de alguna manera para la implementación de ese proyecto. ¿Alguien más que quiera compartir algo alrededor de desarrollo sostenible? Si no, para que giremos nuevamente la ruleta. Bueno, vamos a girarla. Bueno, la vamos a girar de nuevo porque este ya nos tocó. Seguimiento. ¿Cómo se les ocurre que se tiene que dar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Quién participa? ¿Cada cuánto tiempo se hace? ¿Qué han escuchado sobre el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? También pueden decirme que no han escuchado nada y nos vamos con la siguiente. Y de todos modos, ahorita en la presentación vamos a hablar un poquito más sobre eso.
Una investigación a un proceso. Ujú. Exacto. El seguimiento tiene que ver con la investigación de un proceso. Sí. Muchas gracias, Gisela. Karina. Se les da, como bien lo dice la palabra seguimiento, se les hace un seguimiento a sus metas, a sus propósitos que se hayan trazado, de los Ujú. cuales se les va analizando a ver si los han cumplido o no. Exactamente. Muchas gracias, Karina. Necesitamos tener una base, ¿no? Como de dónde partir para hacer este seguimiento. Y ahorita en un ratito vamos a conocer cuáles son las metas que tienen estos objetivos. Entonces, muy bien, gracias. Buenas tardes, Aurora, bienvenida. Vamos a seguir dando vuelta a la ruleta para ver qué más podemos, a ver si escuchamos. Este ya nos tocó, vamos de nuevo. Está cargada esta ruleta, ¿eh? Agentes para la implementación. ¿Quiénes son las personas quiénes son los responsables de que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Quiénes tienen que implementar acciones para el cumplimiento de estos objetivos? Edgar. Bueno, los primeros agentes para la implementación de estos objetivos necesariamente son los gobiernos nacionales, ¿no? Son los primeros agentes. Luego se aterriza a los gobiernos locales, ¿no? No sé cómo los denominarán allá en México, pero acá serían los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y los gobiernos parroquiales. Pero además de eso, también somos nosotros también como sociedad, en conjunto con nuestros gobernantes, los que también debemos implementar estos objetivos de desarrollo, porque implican mucho también participación de la gente, ¿no? Sí, completamente. Muchas gracias, Edgar. Vamos nuevamente a girar la ruleta. Creo que ya nada más nos quedan un par de conceptos que no hemos visto. Ok, esta fue la ahorita. Agenda 2030. El contexto es, estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. ¿Qué diferencia hay entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a qué nos referimos cuando hablamos de la Agenda 2030? Karina. Es para el desarrollo sostenible del planeta. Son 17 objetivos establecidos. Ya son 169 metas que están integradas para poderlas cumplir, ¿no? Sería en este caso. Eso le Exacto. puedo decir. Muchas gracias, Karina. Edgar. Podríamos mencionar, o sea, como un concepto más global sobre la Agenda 2030, como esas metas a alcanzar hasta el 2030, ¿no? Esas políticas globales que todos los estados deben implementar para lograr esas metas hasta el 2030, ¿no? Exactamente. Ahorita lo vamos a ver un poquito más definido, pero esto es importante porque cuando hablamos siempre de los ODS es un binomio, ¿no? Decimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son justo esas 17 pautas que se han definido a nivel global y la agenda es toda la serie de metas, de políticas públicas y de acciones que se van a implementar para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues por eso es que es un binomio que siempre, si hablamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesariamente tenemos que hablar de la Agenda 2030 porque es la manera en cómo se va a implementar para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, vamos a Desarrollo Sostenible ya, ODS, Desarrollo, Agenda 2030, Historia, Agentes para la Implementación y Seguimiento. Pues creo que ya agotamos los conceptos de nuestra ruleta, entonces vamos a pasar a la presentación. Entonces, en la presentación, la intención es que podamos hablar un poquito más de estos conceptos. Déjenles comparto mi pantalla.
Denme un segundo, que... Ahí la pueden ver, ¿no? ¿Verdad? Todavía no. Ahí está. Nada más, por favor, confírmenme si ahí pueden ver la presentación. Sí se ve. Muchas gracias. Entonces, aquí está. Ahí yo no, cuando tengo la presentación en grande, no puedo verles. Entonces, si ustedes quieren ir haciendo alguna aportación o alguna pregunta, ustedes solamente abran el micro y entramos directo, porque como está en modo completo la pantalla, no puedo ver si levantan la mano o hay algún comentario. Pero bueno, entonces vamos a platicar sobre qué son estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo pueden ser una herramienta para la educación, para el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, primero saber que estos objetivos de desarrollo son un plan de acción, como bien decían por ahí, son para las personas, para el planeta, para los gobiernos, para instrumentar políticas públicas, para las personas educadoras, para las personas servidoras públicas. Es decir, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una propuesta que hacen los gobiernos, es decir, en Naciones Unidas se sentaron todos los representantes de nuestros países y se pusieron a evaluar cómo está el mundo en este momento. Y que ahorita lo vamos a platicar un poco más y ustedes lo compartían por ahí, es que en esta Agenda 2030, tiene una historia, ¿no? Porque los objetivos de desarrollo sostenible son gestados o se crearon en una sala de Naciones Unidas con todos los representantes de los países que están ahí sentados, pero que han venido desde hace varios años Naciones Unidas proponiendo agendas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de las personas y del planeta. Entonces, en este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aceptaron de manera oficial en el 2015. ¿Y por qué digo esto? Es porque, como nos compartía por ahí, si no mal recuerdo, Edgar, desde el 92, en una reunión en Río, empezaron a sentarse los países y empezaron a ver pues que había mucho más calentamiento global, que los polos del mundo se estaban descongelando, es decir, empezaron a identificar una serie de problemáticas muy particulares en el tema medioambiental que empezaron a poner alertas, ¿no? Como está aumentando la temperatura en el mundo, hay más especies en peligro de extinción. Entonces, había un panorama de cómo estaba el mundo, es decir, en términos sociales, con la pobreza, con la salud, con la alimentación, con la educación, pero para el caso particular de los ODS, algo muy importante, y ustedes lo van a ver ahorita que revisemos cada objetivo de desarrollo sostenible, hay un componente muy importante que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, bueno, esa es una primer premisa de dónde surgen estos objetivos de desarrollo sostenible. Y también lo que hizo esta agenda es recoger lo que ya venía trabajándose en la agenda que se estaba impulsando antes con Naciones Unidas y los gobiernos, que eran los objetivos del desarrollo del milenio, que estos objetivos tenían una meta. Se pactaron en el 2000 y tenían una fecha de vencimiento en 2015. Entonces, cuando ya estábamos acercándonos al 2015, los países dijeron, pues no hemos terminado de cumplir los planteamientos, los objetivos que se pusieron del 2000 al 2015, necesitamos construir una nueva agenda y sobre todo tomar en cuenta estas nuevas problemáticas que existían alrededor del mundo. Entonces dijeron, ok, ya avanzamos un poco en educación, particularmente en alfabetización, que fue el foco en los objetivos de desarrollo del milenio. Avanzamos un poco en avanzar hacia eliminar el hambre extrema en el mundo y avanzamos un poco hacia el VIH y la malaria, que era como un foco también muy particular
particular en los objetivos de desarrollo del milenio, porque si ustedes recuerdan, en los 80s empezó a surgir mucho el tema de VIH, al menos en América Latina. Entonces, ahí fue un foco muy particular que pusieron esta pasada agenda, que eran los ODM, y entonces lo que hicieron los gobiernos es que, bueno, tuvieron una serie de reuniones desde muchos años antes, es decir, alrededor del 2007, 2008, que empezaron a ver cómo iban avanzando estos objetivos y sobre todo que algunos no se iban a cumplir. Entonces dijeron, ok, necesitamos una nueva agenda, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezaron a tener una serie de reuniones los países y llegaron a esta nueva agenda, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que tienen un foco y hacen un llamado muy particular a poner fin a la pobreza, a proteger el planeta desde este enfoque que les decía de darse cuenta de que había muchas más especies en peligro de extinción, de que la temperatura en el mundo estaba aumentando, de que los polos estaban descongelando. Entonces hay un énfasis muy particular en el tema de medio ambiente. También garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, y esto tiene que ver por el contexto de inseguridad, de violencia que existe en el mundo de conflictos armados. Entonces, por eso también tiene esta agenda un enfoque particular en el tema de paz y prosperidad. Y también, bueno, ya se los compartía, ¿no? Como en términos de historia, los objetivos que estaban antes de los ODS eran los objetivos de desarrollo del milenio. Y esto es importante porque no es que la agenda parta de cero, sino parte, de esta historia de que los países ya han venido trabajando y también de cómo el clima a nivel mundial han venido cambiando. Entonces, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible están contenidos por 17 objetivos, ahorita vamos a leer cada uno, y entre todos se conjugan 169 metas, que por ahí ya nos decía, creo que Karina, esto de las 169 metas. Entonces, esto es importante porque Naciones Unidas dicen, a ver, aquí tenemos 17 objetivos y tenemos un paquete de 169 metas, pero cada país, dependiendo de su contexto, de sus prioridades, de cómo están las políticas públicas en términos de los que implican la Agenda 2030, ha tomado algunas metas para que diga, ok, mi situación nacional me implica mejor enfocarme en esta meta y en esta otra de mi país, ¿no? Entonces, bueno, eso es una parte importante. Y ahora vamos a ver cuáles son. Perdón, aquí me estaba brincando una muy importante. La Agenda 2030 tiene un eslogan muy importante que significa, o bueno, que dice no dejar a nadie atrás. ¿Y alguien ha escuchado algo sobre este eslogan que es muy particular de la Agenda 2030 de los ODS, que es no dejar a nadie atrás? ¿O a qué les suena? ¿No? Porque siempre se dice, cuando ustedes encuentren algún documento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, perdón, está pasando una ambulancia, siempre van a ver que hay una referencia a no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie atrás. ¿A qué les suena? Perdón, buenas tardes. Derecho de estudiar. Adelante, a ver, ¿había alguien hablando y luego vamos con Gisela? A que todos tenemos derecho de estudiar y que nadie se debe de quedar atrás sin estudio. Muchas gracias, Gisela. Ahí, ahora sí, ¿era Nelly? Sí, buenas tardes, Nelly Mogollón. Eso implica pues la inclusión, no dejar a nadie atrás implica inclusión a todos los ámbitos de la vida social, por ejemplo, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie sin estudio, no dejar a nadie sin trabajo, no dejar a nadie sin alimentación, no dejar a nadie sin vivienda, es decir, es prácticamente la inclusión y el respeto de los derechos humanos fundamentales en los seres humanos. Muchas gracias, Gisela. ¿Karina? Yo pienso que igual, ¿no? Como dicen las compañeras, no dejar nadie atrás quiere decir también incluirles a las personas más vulnerables. En este caso, personas que viven prácticamente sin agua, sin luz eléctrica. Tendrían que ser toda la comunidad integrada en estos objetivos, en estas metas por alcanzar. Gracias, Karina. ¿Edgar?
Bien, sí, comparto mucho lo que dijeron las compañeras respecto a este de no dejar a nadie atrás. Esto también me recuerda a un principio que promueve también los objetivos de desarrollo sostenible, que también venía trabajándolo desde los objetivos del milenio, ¿no? Que era la igualdad natural de las personas. O sea, todos somos iguales, todos tenemos derechos y todos tenemos, o mejor dicho, el Estado en su conjunto tiene que garantizar de que todos tengamos acceso a los derechos y a las mismas oportunidades sin discriminación alguna. Sí, muchas gracias por sus intervenciones y completamente. Yo solamente aquí quisiera hacer una acotación y sobre todo es como una diferencia en cómo han ido transformándose las metas y los objetivos que se pactan en Naciones Unidas y en los gobiernos, ¿no? Como ya veníamos platicando, antes de los ODS estaban los ODM. Los ODM estaban planteados desde una lógica en la cual decían, ok, hay que construir políticas públicas para impulsar el desarrollo de las personas. Y lo que transforma en esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que dicen, aquí necesitamos poner a las personas en el centro. Es decir, antes de que yo diga, esta política pública va a ser de esta manera, tengo que mirar la realidad de las personas y mirar todas las realidades. Como ustedes bien dijeron, implica ver que las personas en el ámbito más alejado, las personas en una situación de mucho más desventaja social, es decir, en esta agenda se pretende que todas las personas sean incluidas en cualquier actividad política, programa, presupuesto que tenga que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Antes de pensar como en la parte estructural de políticas públicas, necesitamos pensar en las personas, en sus múltiples realidades, para que justo nadie se quede atrás, que las personas se encuentren en donde se encuentren, independientemente de su edad, de su nivel de educación socioeconómico, sea incluido en las acciones que se implementen para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos levantada la mano de Carlos y luego vamos con Karina. Muy buenas tardes. No sé si me escuchan, por favor. Sí, Carlos, te escuchamos bien. Sí, bueno, muy interesante, la verdad, todos los puntos de vista de los compañeros que actuaron anteriormente. Yo quisiera saber en qué porcentaje se cumplen estos objetivos del desarrollo sostenible. ¿A qué me voy? Una parte es obviamente el análisis que se puede hacer, que puede ser incluso en un punto empírico. ¿A qué me voy? Es en la parte de análisis, en la parte teórica, podemos nosotros entender que ese es el desarrollo sostenible, pero en la parte práctica eso no se los llega a cumplir. ¿Por qué? Porque no, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con en este caso lo voy a decir en el sector rural, ¿no? Entonces, hay muchas de las personas, jóvenes, niños, adultos, que no están dentro de este objetivo, ¿no? Dentro de este desarrollo, incluso no se les toma en cuenta. Y eso, y eso lo vemos en muchos aspectos, por ejemplo, en educación, medicina. Entonces, ¿cómo pueden visualizar, digámoslo así, de N, o sea, si somos matemáticamente de N número de personas, ¿cómo yo puedo realizar un análisis en un tiempo determinado? Pero si existen personas que no están dentro de ello. Como bien menciona usted, esto debería ser una prioridad antes, quizá, ¿no? De algunos, bueno, no quiero llevar a estos ejemplos, pero no sé, hay inversiones en la actualidad que son vanas, ¿no? Entonces, ¿por qué no invertir eso en lo que en realidad sí se requiere en la actualidad? Entonces, siempre he tenido esa duda y hoy que estamos topando el tema, sí me gustaría saber en qué porcentaje esto se cumple en realidad. Sí, muy buena pregunta, Carlos. Y mira, yo igual ahorita en la segunda parte del taller vamos a trabajar en una sesión de grupos y me voy a adelantar un poquito para responder y te voy a pedir que igual me aguantes unas 3 diapositivas más, porque justo vamos a hablar de cómo se puede hacer el seguimiento y sobre todo cómo nosotras, como parte de sociedad civil o siendo personal docente, podemos participar en ese monitoreo y seguimiento para el cumplimiento. Porque esto
estos objetivos de desarrollo sostenible es política pública, ¿no? Política pública que significa que está como en un nivel, por llamarlo de alguna manera, como estructural arriba, y entonces va bajando en las políticas públicas, en los programas, en los proyectos, en los presupuestos, hasta llegar a la operación y las personas, ¿no? Entonces, como que regularmente los objetivos de desarrollo sostenible y en general las cosas que hacen Naciones Unidas y las políticas públicas están un poco más alejados de la gente, ¿no? Como una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que diferenciar justo ese escenario, ¿no? Nosotros estamos hablando de políticas públicas, pero también eso significa tener una ventana de oportunidad para las personas que trabajamos en sociedad civil o hacemos otro tipo de cosas mucho más cercanas a las personas, porque entonces tenemos algunos recursos que nos permiten participar en la implementación, en el seguimiento y sobre todo en la rendición de cuentas. Yo les voy a compartir el caso mexicano. Empecé yo también a revisar algunas cosas de Ecuador que me gustaría compartirles y tiene que ver con grupos y procesos de rendición de cuentas que se están pidiendo a los gobiernos para con la ciudadanía y para con Naciones Unidas. Hay un área de oportunidad muy grande porque tiene que ver con que estos procesos y todos los que tienen Naciones Unidas son voluntarios, ¿no? Entonces no hay como ningún, al menos en Naciones Unidas, pues no hay como algún instrumento que sea coercitivo a los gobiernos para que lo hagan. Entonces, eso pasa con cualquier documento de Naciones Unidas, pero en términos operativos, pues podría ser, o al menos desde México, ha sido una ventana de oportunidad para abrir espacios en el trabajo conjunto entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en amplio, no solamente las constituidas. Entonces, digo, ahorita más adelante tengo unas láminas sobre eso, como cómo lo hemos hecho en México, cuál ha sido la participación y cómo se hacen los espacios formales en Naciones Unidas, porque al menos Ecuador ha presentado dos informes voluntarios, el gobierno de Ecuador en Naciones Unidas, y apenas en 2020 presentó un examen, que es una nueva herramienta que está implementando Naciones Unidas para que los países digan cómo está funcionando, cómo lo están implementando. O sea, en uno de los grupos de trabajo, la idea es justo que revisen qué es lo que presentó Ecuador en términos de educación. Entonces, igual si quieres por ahí, al ratito tomamos nota para que tú participes en ese grupo que va a participar en la revisión y veas qué fue lo que Ecuador reportó de manera oficial a Naciones Unidas, ¿no? Entonces, voy a dar camino a las dos participaciones que tenemos y continuamos con la presentación, que es Karina y Edgar. Adelante, Karina, te escuchamos. Bueno, la verdad, yo iba a manifestar lo mismo que el anterior compañero, ¿no? ¿Cómo, cómo sé que mi país está cumpliendo con lo que se trazó? Porque como usted bien dice que ha presentado un informe el Ecuador, ¿cómo sé si ese informe es real y no está alterado o pasó algo ahí? Porque la verdad, lamentablemente en este momento nos vemos muy marcados con un gobierno que en lugar de ir para adelante está yendo para atrás. Sí, O sea, esa es mi opinión. Entonces sí. yo pienso que la verdad, hasta el momento no tenemos un gobierno, como decir, estabilizado, un gobierno que se ha planteado metas o un gobierno que tiene un plan que esté concentrado en el pueblo o en las personas. Simplemente está echado al olvido prácticamente. Entonces yo pienso que, como usted nos dice, este desarrollo sostenible en estos momentos en nuestro país no se está llevando a cabo. Entonces, tendríamos que replantearnos y ver estas nuevas políticas que estamos con este nuevo gobierno, que pienso yo que a mi parecer no están encaminadas para un buen desarrollo sostenible. Sí, muchas gracias, Karina. Y yo creo que es una realidad de toda América Latina, ¿no? O sea, bueno, ahorita vamos a escuchar a Edgar y ahorita les comparto. Sí, muchas gracias, Corina. Mira, yo voy a discrepar un poquito de los compañeros, ¿no? No tanto en el sentido de que esté a favor, ¿no? del actual gobierno, ¿no?
El gobierno actual tiene un plan para su gobierno, ¿no? Lo ha plasmado en un plan nacional de desarrollo que no ha tenido la connotación con la que lo ha hecho los anteriores gobiernos, ¿no? Donde la planificación se revalorizó, ¿no? Este gobierno no lo ha hecho así, pero sí tiene un plan, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Una de esas cosas visibles que ha hecho el actual gobierno es, si bien es cierto, queda en cambio de denominación, ¿no? De una institución, ¿no? Al Ministerio del Ambiente, ¿no? Ahora es Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, justamente para responder a esos cambios que plantean los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque el actual ministro está hablando sobre esa transición hacia el desarrollo sostenible, por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no se están dando en el país? ¿No? Porque muchas veces nos quedamos en el tema de juzgar a las personas que diseñan las políticas públicas, cuando nosotros también tenemos otro instrumento más poderoso, que es simplemente la rendición de cuentas. Es el presupuesto participativo o la participación desde la elaboración mismo, desde el diseño mismo de las políticas públicas, ¿no? Ese era como un aporte adicional, Corina. Muchas gracias, Edgar. Y yo creo que más que discrepar, creo que es complementario. Igual ahorita lo vamos a platicar y sobre todo, como les decía, les voy a compartir el caso de México en cómo lo hemos estado haciendo, pero ahora sí les voy a decir un dicho que mi mamá dice que es papelito habla, ¿no? O sea, como que es como si está escrito en papel, en algún lado de manera oficial, tenemos elementos para hacer de manera ciudadana o desde donde nos toca algún tipo de presión para que las cosas se cumplan. Y ahí, digo, implica un montón de cosas y no es ningún camino fácil. Y también lo que les quería compartir es que me parece que en términos de realidad en América Latina compartimos ciertas cosas que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la... pues sí, con que los gobiernos dicen una cosa y no necesariamente cumplen, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir con la presentación y ahorita, bueno, más adelantito y vamos a platicar un poco más sobre cómo lo hemos hecho en México y para aterrizar en el caso de Ecuador. Entonces, bueno, ahorita ya quedó claro esto de qué significa no dejar a nadie atrás, lo dijimos perfecto, que justo es como mantener en la mirada a las personas y todas sus realidades, independientemente de dónde estén, cuántos años tengan, y la edad es muy importante porque cuando hablamos de ciudadanía, de manera automática se piensa en, son hasta las personas que son mayores de edad, ¿no? Porque ya tienen una capacidad jurídica de votar, pero no necesariamente. Esta agenda también tiene un énfasis particular en las niñas, los niños y las personas adolescentes. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en el radar porque hay acciones concretas en esa población, ¿no? Entonces, bueno, para continuar, tenemos acá estos 17 objetivos, que el primero es poner fin a la pobreza, el segundo es lograr el hambre cero, el tercero es la salud y el bienestar, el cuarto es educación de calidad, el 5 es igualdad de género, el objetivo 6 tiene que ver con el agua limpia y saneamiento, el 7 tiene que ver con energía asequible y no contaminante, el número 8 para incentivar el trabajo decente y crecimiento económico, el 9, industria, innovación e infraestructura, el 10, trabajar sobre la reducción de las desigualdades, el 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, y aquí me parece muy importante porque como que intenta romper con esta lógica de todos tenemos que vivir en una ciudad, sino reconoce todas las diversidades de colonias, pueblos, donde donde todas las personas viven, ¿no? Y que tiene que ser con este enfoque de sostenibilidad. El objetivo número 12, que tiene que ver con producción y consumo responsable. El 13, de acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 17, alianzas para lograr los objetivos. Y aquí, otra cosa que quiero compartirles es con base en esto que les estaba diciendo de esta mirada de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen mucho más
cercana la realidad del medio ambiente, ustedes lo ven en los objetivos, ¿no? Como se preocupa por el agua, por la energía, por las ciudades, por el consumo responsable, por el agua, por la vida submarina. Entonces, como que hay muchos objetivos que tienen estos elementos. Y otra cosa muy importante es el objetivo número 17, que también ahí hay una ventana de oportunidad para la ciudadanía, para las instituciones y para las organizaciones, que es alianzas para lograr los objetivos. Porque esta agenda reconoce que no solamente el gobierno es quien tiene que hacer las cosas para que la agenda se cumpla, sino que tiene que vincularse con la ciudadanía organizada y con las personas de a pie que vivimos en los países, pero también con la iniciativa privada. Y que esto al menos ha sido como muy controversial en términos de, bueno, reconozco que la iniciativa privada tiene que participar y tiene que hacerse responsable de sus producciones. Entonces, eso como de entrada suena muy bien, pero al menos en México, ahora que se ha planteado todo el esquema de participación, como que en algunas ocasiones, ok, y entonces, ¿cómo sentamos a Coca-Cola en un comité que hable sobre los objetivos, como siendo juez y parte, ¿no? Me refiero a juez en cómo decidimos, cómo se participa, pero también en parte porque tiene una responsabilidad en la parte de erosión del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo mediamos esta participación, al menos en estas empresas privadas, en los términos de implementación? Y bueno, se los pongo ahí como un foquito del camino y ahorita les voy a seguir platicando sobre cómo se ha ido resolviendo esto. En este momento, de manera particular, nos toca enfocarnos al ODS de educación. Entonces, vamos a ver las metas que están directamente relacionadas con la educación de calidad y yo saqué las metas que tienen que ver con la EPJA. Entonces, aquí igual me gustaría pedir de su apoyo para ver si alguien me quiere ayudar a leer cuáles son estas metas. Y igual, cada que lean una meta, me cuenten cómo creen que se puede vincular con su trabajo, si creen que se relaciona de alguna manera o no. ¿Quién me ayuda a leer? Se ve como entrecortado. A ver, déjenme, les voy a dejar de compartir y se los comparto. Se veía una línea, ¿verdad? Como verde. No, solamente no salían las primeras letras. Ahí se ve mejor. Estaba a la mitad de la pantalla. Salía la mitad de la diapositiva. ¿Ahí la ven mejor? Sí. Sí, correcto. Sí, ahí está mejor. Super, ya llevo media presentación así. Bueno, vamos. Karina, yo antes de darte la palabra, nada más quiero acotar. Tenemos un nombre corto del objetivo, que es educación de calidad, pero el objetivo tiene un apellido, ¿no? Entonces aquí lo tiene. El objetivo completo se llama garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Ese es el nombre completo de nuestro objetivo y es muy importante tenerlo en el radar porque tan solo el nombre completo ya nos dio pauta para ver cómo tiene que ser inclusiva, cómo tiene que ser equitativa y de calidad y además promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas, ¿no? Entonces, ustedes vayan teniendo en el radar esos elementos. Entonces, Karina, ¿nos puedes por favor ayudar a leer la 4.3 y luego vamos con Gisela para que nos ayude con la siguiente, por favor? Ya. 4.3. Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Ahora puedes contarnos algo sobre cómo crees, lo vamos a hacer ahorita en los grupos, pero si se te ocurre algo de cómo esta meta se vincula con lo que tú haces, con las instituciones con las que trabajas. Yo pienso que sí, este sí se acopla muy bien a lo que estamos realizando en nuestro país. Yo pienso que sí hay bastante
Lo que es igualdad, como dice aquí, hombres y mujeres, sí, tenemos la oportunidad de prepararnos de técnica profesional y superior en todo aspecto. Sí tenemos el acceso y sí el gobierno nos ha dado esa apertura para poder estudiar en toda institución educativa. Muchas gracias, Karina. Vamos, Gisela. 4.4. Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Muchas gracias, Gisela. Si tú quieres hacer algún comentario adicional sobre este objetivo y lo que haces con las instituciones con las que trabajas, adelante. Y si no, va a haber, pues en el segundo momento, lo vamos a hacer un poquito más a profundidad, ¿eh? Buenas tardes con todos. Para comenzar, no trabajo todavía, soy estudiante. Estoy en el último curso en la unidad educativa PCI Eloy Alfaro, de aquí de Santo Domingo de los Áchilas. Sí es bueno el aumento de jóvenes y adultos para el estudio, apoyar emocionalmente a personas para que también lo hagan, así como ahora hay lo que es el bachillerato intensivo. Ok, gracias, Gisela. Luisa. ¿Andas por ahí, Luisa? .5. Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso igualitario de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños, en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. Bien, este punto nos indica que debemos en todas las instituciones tener igualdad para todos los estudiantes, ¿sí? Y incluir también a estudiantes discapacitados para darles la oportunidad a ellos a que puedan terminar sus estudios. Yo laboro en el Réplica 28 de mayo para jóvenes y adultos. A ellos hemos tenido personas discapacitadas y hemos logrado, ya que se gradúe un alumno que era no vidente, hemos a él lo graduamos virtual porque ya en ese tiempo ya estábamos en virtual y fue una experiencia bien buena y el chico tenía su discapacidad pero muy inteligente. Siempre hay muchas personas o docentes que si el joven o el chico es discapacitado, lo hacemos a un lado pensando que no tiene la posibilidad o la inteligencia o no es capaz de él entender o también expresarse o ser como los demás estudiantes normales. Muchas gracias, Luisa. Edgar, ¿quieres hacer un comentario o nos ayudas a leer las metas? Me gustaría hacer un comentario, Corina. Adelante, justamente la experiencia que comentaba la compañera en el colegio donde ella trabaja, nosotros también tuvimos una experiencia similar. No tanto con un no vidente, sino con discapacitados de manera física, ¿no? Sin embargo, yo creo que nos une algo en común, ya que es la capacidad que nosotros debemos tener como docentes en adaptarnos a las necesidades de las personas que buscan esa educación de calidad, esa educación inclusiva, equitativa, ¿no? Y la capacidad que tenemos nosotros debemos implementarlo aquí en este proyecto, ¿no? De adaptarnos. A eso me refiero.
Muchas gracias, Edgar. Ok, nos quedan 2 metas más. ¿Alguien quisiera ayudarnos a leerlas? Adelante, Karina. Ya. El 4.6. Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén. Se congeló, ¿verdad? ¿O me congelé yo? Fue ella. Ok. Se le congeló a ella. Bueno, termino de leer y luego Elvia nos ayudas a leer el último. Entonces, bueno, la meta 4.6, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Adelante, Elvia. Con gusto, buenas tardes con todos. 4.7, garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Muchas gracias, Elvia. Y bueno, ahora sí vamos a empezar o vamos a hablar un poco más de qué significa el desarrollo sostenible y cómo lo incorpora los objetivos de desarrollo sostenible. De manera particular, los objetivos consideran 5 elementos que están presentes de manera transversal en todos los objetivos y que se incorpora esta perspectiva en todas las metas. La primera es las personas, ¿no? Que un poco con lo que decíamos de no dejar a nadie atrás, se ve como tiene este enfoque de entrada de siempre pensar en las personas, pero además lo que dice este desarrollo sostenible es que hay que procurar poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad y la igualdad. Y la igualdad está sobre todo conceptualizada como desde un aspecto amplio. Sí piensa en la igualdad de género, pero también piensa en las igualdades de oportunidades, en las igualdades de desarrollo. Entonces, eso lo tiene como un eje transversal en toda la agenda. También el siguiente eje es la prosperidad, que lo que nos dice de manera resumida es cómo lograr un equilibrio, un poco lo que nos compartía, creo que fue Edgar, si no mal recuerdo, que decía, ¿cómo tienes esta mirada en no comprometer el mañana o el recurso con un proyecto, sino buscar esta armonía entre la naturaleza y lo que se vaya produciendo en un proyecto particular? Y la otra tiene que ver con la paz. Como les decía hace un ratito, en este escenario global y de manera particular en Latinoamérica, con los movimientos de las personas migrantes, los movimientos armados, el narcotráfico, la violencia, y bueno, todos los que hay en el mundo, por eso se piensa como un eje muy importante de manera general en el desarrollo sostenible, impulsar la paz entre las personas, entre las ciudadanías y en la justicia, ¿no? Como no siempre impulsar un enfoque punitivo, ¿no? Como no siempre hiciste algo, te vas a la cárcel, sino ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puedes hacer para que las personas, más allá de que estén recluidas en un centro penitenciario, puedan tener un proceso de educativo, ¿no? Como de reinserción como tal? La otra tiene que ver con el eje
de las alianzas, que era un poco lo que les decía, cómo esta responsabilidad del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible no tocan a todas las personas. Entonces, para eso se tienen que impulsar alianzas, pero alianzas que sean sólidas, respetuosas, en donde todas las personas o quien participe se vea desde un igual y que haya un enfoque de ganar, ¿no? Que sea realmente estas negociaciones en donde todas las personas, todas las sociedades y sobre todo cruzado por esta prosperidad en donde no pongamos a costa de los recursos naturales, por ejemplo, los proyectos. Y la otra tiene que ver con el planeta, ¿no? Que siempre tiene que haber esta idea o esta mirada de proteger los recursos naturales, el planeta, el clima y sobre todo pensar en las generaciones futuras, ¿no? Como esta idea que siempre decimos, bueno, ¿qué va a pasar con las personas que lleguen después de nosotras y de nosotros? ¿Van a tener agua? ¿No van a tener agua? ¿Con qué recursos naturales van a estar viviendo? Entonces, bueno, estas son las que mira de manera particular la agenda y ustedes las van a encontrar en todos los objetivos. Y también tiene una mirada de cómo entre más participación colectiva va a haber más paz, ¿no? Como entre más personas puedan estar participando desde esta mirada social, desde intentar mirar cómo están impactando en el medio ambiente, cómo construimos relaciones mucho más equitativas, vamos a tener como resultado pues más paz entre las personas y entre las ciudadanías y entre los países, ¿no? Y también otra cosa que les colocaba acá y que ahí me gustaría que tomen nota porque en el ejercicio que vamos a hacer es que ustedes piensen en algunas opciones de acciones concretas que ustedes puedan desarrollar en sus aulas, con sus compañeras de clase, en sus universidades, con su propia familia, en su propia comunidad, en la implementación de proyectos en beneficio del cumplimiento del ODS 4, que tiene que ver con la educación, pero que también tenga esta mirada de desarrollo sostenible. Entonces, por ahí tomen nota, por favor, porque el primer paso que se tendría que dar para pensar en un proyecto que tenga el enfoque de desarrollo sostenible es evaluar cuáles pueden ser los impactos sociales, económicos y medioambientales de nuestro proyecto o de nuestra acción. Es decir, pensar en qué recursos les voy a pedir, si les voy a pedir ciertos materiales a las alumnas, los alumnos, los docentes, mis vecinos, mis compañeras de clase, como qué implicación tiene pedir esos recursos en términos sociales, económicos, medioambientales. Yo dije como materiales como un ejemplo, pues, pero si ustedes al momento de empezar a escribir una iniciativa, un proyecto, una actividad con su clase, ¿qué implica eso que ustedes les van a pedir en términos sociales, económicos y medioambientales, ¿no? Porque la intención es que podamos nosotras evaluar cuál es este impacto y en función de eso, como repensar si hay otras opciones de materiales, si me puedo ahorrar algunos, si se pueden utilizar de otra manera, si después pueden ser reutilizables, ¿no? Como pensar como de manera mucho más consciente qué implicaciones tienen pedir esas cosas. Y la otra tiene que ver con impulsar la adopción de decisiones conscientes con respecto a los pros y los contras y estas sinergias que se pueden ir dando en la implementación. Es decir, si yo implemento este proyecto, ¿qué va a pasar después? ¿Se puede replicar? ¿No se puede replicar? ¿Solamente es de una vez? ¿Va a tener algún impacto de manera directa, indirecta en otras personas? ¿No? Como pensar en amplio cuál es el impacto que va a tener este proyecto, porque lo que se busca es que al impulsar estrategias de desarrollo sostenible pueda tener un impacto prolongado, es decir, si yo capacito a un grupo, ese grupo, ¿qué va a hacer después? ¿Cómo va a impactar? Y vamos a lograr que se vayan haciendo ondas en el que se vaya impactando mucho más personas y que más se vayan incorporando a ese proyecto en términos amplios, ¿no? Entonces, como estos serían los dos grandes focos que ustedes tendrían que tener en el radar al momento de pensar en alguna estrategia que tenga el enfoque de desarrollo sostenible. Entonces, ay, ¿qué pasó? Dejaron de ver mi pantalla, ¿verdad? A ver, no sé qué pasó.
Ahí está, ahí la ven. Así mismo Puede cortado. estar por la mitad. A ver, vamos de nuevo, no sé qué pasó, compartir. Ok. Corina Martínez. ¿Ahí la ven? Ahí sí. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Ok, entonces, esto que les decía, ojalá hayan tomado nota por ahí porque nos va a ayudar al ejercicio, pero bueno, continuando con la exposición, la siguiente cosa que me gustaría compartir con ustedes era un poco lo que platicábamos sobre a quién le toca la implementación, ¿no? Entonces, yo aquí puse tres puntos y el primero tiene que ver con la responsabilidad de los... Lidice, ¿querías compartirnos algo? No, bueno. El primero tiene que ver, y aquí es muy importante no perder de vista, que la responsabilidad número 1 de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y todas las metas tiene que ver con los estados y los gobiernos. ¿Qué significa eso? Que quien esté como nuestro presidente, nuestra presidenta, los diputados, los senadores, quien hace las políticas públicas, ellas y ellos son los primeros responsables de realizar acciones, distribuir el presupuesto, crear programas, generar becas encaminados a que los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan, porque ellos son como quien tienen la responsabilidad de diseñar y adecuar estas políticas públicas enfocadas o a través de esa brújula de los objetivos de desarrollo sostenible. El siguiente nivel es la sociedad civil organizada. Y aquí es muy importante porque nosotras, ya que estamos aquí en esta sesión el día de hoy, somos parte de esa sociedad civil organizada. No necesitamos estar constituidas ni formar parte de una organización. Evidentemente, si formamos parte de una organización, pues es muy bueno, pero me refiero a que nosotras que ya tenemos una organización para estar hoy aquí y que estamos conociendo un poco más sobre los objetivos de desarrollo sostenible, eso nos tendría que dar también la responsabilidad de compartir la información con otras personas, para que entre más personas sepan de los objetivos de desarrollo sostenible, tengan un poco más el radar de cómo hacia dónde tendríamos que apuntalar las acciones que se desarrollen. Si queremos implementar algún proyecto, pues ya sabemos que existen estos objetivos. Nosotras trabajamos de manera particular educación, pero hay otros grupos que trabajan medio ambiente, otros grupos que trabajan directamente con las mujeres, otros que trabajan violencia, ¿no? Entonces, como de manera particular vamos focalizando esfuerzos hacia estos objetivos y que de alguna manera cuando nos sentamos a pensar, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Como podemos hacer una lluvia de ideas, pero nos sirve tener ya en el radar que esto ya está plasmado, que ya se ha discutido un montón de veces, que se revisaron muchos materiales y documentos, y entonces que ya eso puede ser como algo que solamente tomemos y digamos, ok, estoy comprometida con la educación, con la meta tal, porque yo trabajo con niñas, niños, adolescentes, con personas adultas, con personas jóvenes, y entonces ya a partir de eso puedo empezar a construir algunas iniciativas, proyectos, distribución de presupuesto, y también la otra, que es el tercer nivel, por llamarlo de alguna manera, son las personas, ¿no? Como que muchas veces, o al menos cuando hablamos de medio ambiente, por ejemplo, estas pequeñas acciones de separar la basura en la casa, hacer tu composta en tu casa, tener un huerto, pues en una ventana que tengas, parecen muy insignificantes en comparación de la magnitud del problema de medio ambiente, en comparación de la contaminación que tenemos a nivel global, del calentamiento global y este tipo de cosas, pero de pequeñas acciones en pequeñas acciones vamos sumando, ¿no? Entonces también es importante que las personas estemos participando. Y otra cosa también tiene que ver porque nosotras tenemos una serie de derechos humanos, ¿no? Y lo que queremos es ejercerlos, pero también muchas veces nos toca ser facilitadores de derechos de otras personas y bueno, ustedes de manera particular que trabajan en educación, ¿no? Entonces ayudan a garantizar que las personas tengan acceso a su derecho a la educación. Pero en este ejercicio de facilitar
los derechos de otras personas, es importante saber que pues hay algunas personas que no lo facilitan necesariamente y por el contrario lo obstaculizan. Nosotras como personas que participamos en estos procesos, es importante conocer esos derechos y ese mundo de los ODS que tiene que ver con la educación para saber cómo podemos apoyar a otras personas a facilitar estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, esas serían como las 3 grandes niveles, por llamarlo de alguna manera, de cómo se tiene que impulsar esta implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora bien, esto que preguntaban hace ratito, ¿qué hacemos para ver si en serio nuestros países están cumpliendo? ¿Qué están diciendo cuando van a Naciones Unidas de lo que están haciendo para cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles? La primera cosa que hacen los países y que les decía, como todos los mecanismos de Naciones Unidas, son de buena fe, son voluntarios, pero de manera particular en los objetivos de desarrollo sostenible, los países sí han estado participando muy activamente. Y el primero son los informes nacionales voluntarios ante Naciones Unidas. Entonces, los países, cada año, en junio, julio, varía, ¿no? Como que es en junio, julio, cuando Naciones Unidas hace una sesión en Nueva York, en donde invita a todos los países y digan, oigan, vengan a Naciones Unidas, aquí a Nueva York, los invitamos, vamos a platicar sobre qué han hecho, qué políticas han puesto en marcha, cómo han organizado sus presupuestos, han hecho algún material, vengan, cuéntenos aquí en Naciones Unidas, a todos los países que van a venir, díganos qué han hecho. Entonces, se abre una convocatoria, los países se inscriben y dicen, ok, yo, Ecuador, quiero presentar un informe. Yo, México, quiero presentar un informe. Y entonces se anotan. Y entonces los países tienen un proceso nacional en donde piden información a todas las dependencias de educación, de finanzas, de deportes, de medio ambiente. Y entonces dicen, a ver, aquí tenemos estos 17 objetivos. ¿Qué has hecho tú, dependencia, para el cumplimiento de estos objetivos? Y entonces todas las dependencias pasan la información, lo concentran en un documento y entonces van a Naciones Unidas a presentarlo con otros países, ¿no? En el caso de Ecuador, lleva 3 procesos. El Informe Nacional Voluntario en 2018 presentó el primero, el segundo lo presentó en el 2020 y a partir del 2020 Naciones Unidas implementó una nueva estrategia de rendición de cuentas, que es el Examen Nacional Voluntario, que el examen prácticamente es lo mismo que el informe. O sea, el informe tú me dices qué has hecho, pero en el examen yo, Naciones Unidas, te pregunto qué has hecho con tal. Es decir, la lógica es como Naciones Unidas te pregunta, por eso es examen, yo te pongo la pregunta, pues el país responde, ¿no? Y bueno, ya les decía que en el siguiente ejercicio vamos a platicar, un equipo va a revisar sobre qué puso Ecuador en términos de educación. Entonces, aquí les quiero compartir la experiencia de México, que es que una vez que la sociedad civil se entera que México se anotó en Naciones Unidas para presentar un informe nacional voluntario sobre qué ha hecho sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pues la sociedad civil dice, ok, ya dijiste, gobierno, que vas a presentar un informe en Naciones Unidas sobre qué has hecho de los ODS. Yo quiero saber cómo lo vas a estructurar, yo quiero saber qué información vas a mandar. Entonces, yo como sociedad civil, y ya lo decían por ahí ustedes, hay siempre espacios de diálogo en el que el gobierno está obligado a sentarse con sociedad civil y decirle qué es lo que va a presentar allá. Y también ahí nos toca como identificar cuáles son esos espacios en donde yo puedo ir y sentarme y preguntarle, oye, ¿qué vas a mandar? Porque al menos aquí en México, como tenemos dependencias, secretarías particulares que ya está escrito en sus reglas de operación que deben tener un grupo de intercambio con sociedad civil, con organizaciones y personas, ¿no? Entonces ya está escrito. Entonces, por un lado, ahí nos toca y les tocaría a ustedes identificar cuáles son estos espacios formales que ya tiene el gobierno, que ya tienen las dependencias, para que ustedes puedan ir, tocar la puerta y preguntar qué van a hacer, ¿no? Entonces,
Acá en México, la persona, como la parte institucional responsable de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una oficina de presidencia de 3 personas que son las encargadas de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, nosotras como sociedad civil hemos ido, tocamos la puerta, nos sentamos con ellas, muy amables, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿En qué les podemos ayudar? ¿No? Y entonces hemos tenido reuniones con ellas, porque son 3 mujeres, ¿no? Entonces ya como que ellas han empezado a desarrollar un plan y entonces en estos informes que ha hecho México, que México ha presentado 2, lo que logramos entre pláticas es, por un lado, que nosotras pudiéramos ver antes de que mandaran a Naciones Unidas qué era el documento que iba a mandar. Porque nosotros teníamos las mismas dudas que ustedes. ¿Qué vas a decir? ¿Qué puedes inventar tú algo? Yo puedo ver si sí es cierto o no es cierto lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, ellas estaban obligadas a enseñarnos lo que tenían que mandar porque así se dicta en los documentos nacionales y sobre todo ha sido como una de las recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, sí, está bien. Sí, gracias. Que me apareció un mensaje en la pantalla que dice su función de compartir pantallas está en pausa. Pero bueno, si no la ven, díganme, porque si no, nos vamos a perder aquí con la guía. Pero bueno, retomando esto que les decía, entonces nosotras logramos ver el informe que México iba a mandar y pues algunas cosas sí eran ciertas, otras cosas no eran tan ciertas, ¿no? Entonces nos reunimos un grupo de organizaciones, ¿no? Como mandamos una invitación a las organizaciones que en corto, de personas que sabíamos que estábamos haciendo algo de educación, algo de género, algo de adolescentes, jóvenes, entonces nos reunimos y dijimos, ¿ya revisaron el documento? Sí, ok, ¿qué piensas de la parte que te toca? No, pues no es cierto, no están haciendo eso, o están diciendo que dieron más presupuesto y no lo dieron, o no, nunca han hecho ese programa. Entonces lo que hicimos fue hacer un documento, y lo tienen ahí por ahí, que se llamó Informe Sombra, en donde nosotras, con todas las dependencias que de manera voluntaria se sumaron a participar, escribimos un documento. Y lo que hicimos fue, pues prácticamente decir, esto es lo que el gobierno va a decir de manera oficial, pero nosotras tenemos esto, ¿no? O sea, como que quede claro que el gobierno está diciendo que está haciendo A, pero nosotras vamos a decir por nuestra realidad en dónde estamos y lo que estamos implementando, ¿no? Y obviamente con evidencia, ¿no? Como viendo los datos, presentando fotografías, escribiendo el reporte, como para que Naciones Unidas y en general el gobierno, y se lo entregamos a ellas, supiera que sí está su versión, pero también está la de nosotras, ¿no? Esto que les cuento es del primer informe. Entonces, bueno, como que obviamente a las personas del gobierno como que les costó un poquito de malestar como saber que nosotras estábamos haciendo eso. Y ya, ese fue el primer informe. En el segundo informe, ya como que ya teníamos un camino un poco más andado en términos de trabajo colectivo con ellas y ellos. Entonces, sucedió lo mismo. Nos enteramos que México había levantado la mano para decir, yo voy a participar nuevamente en la presentación del Informe Nacional Voluntario, y voy a ir, ¿no? Entonces dijimos, ok, queremos saber otra vez qué vas a hacer, qué vas a presentar. Y entonces en esto también supongo que fue un poco como del aprendizaje del trabajo conjunto que habíamos tenido previamente. Lo que hicieron ya fue como de manera automática. Les vamos a dar el documento tal fecha, ustedes lo revisan, les damos una semana para que lo revisen y nos regresan sus comentarios. Entonces, en este segundo informe, lo que pasó es que el documento está en 2, ¿no? O sea, como que está la parte de la información que puso el gobierno y abajo están las observaciones que hace sociedad civil. Y lo que acordamos en ese momento es que en el pie de, en la parte inferior se iba a poner sociedad civil, recomienda poner énfasis en impulsar, lo que hayamos dicho, la educación para personas adultas, particularmente en mujeres de las ciudades fronterizas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ese fue un resultado del trabajo que habíamos hecho 2 años anteriores, cuando México presentó el primer informe, y el segundo ya fue como, ya ellas de todas maneras se ve como, bueno, ya sabemos que lo van a hacer, ya lo hicieron el año pasado, entonces trabajemos mejor de una manera más colaborativa. Entonces,
Eso fue una. Y la segunda es que cuando los países van a Naciones Unidas a presentar el informe, van con un grupo de personas. Una persona lee el informe, ¿no? Y es una presentación de 15 minutos, ¿no? Tampoco crean que es grandísimo, ¿no? Entonces hace una presentación, llevan un documento grande impreso y entonces ya enfrente a Naciones Unidas de todos los países, pasa México, una persona lee todo, pero va con un grupo de personas, que si hay una pregunta que haga un país de, oye, ¿y cómo implementaste este proyecto de educación? Pues quien lo lee no necesariamente va a saber del tema. Entonces, algunas personas del grupo que van, va la dependencia de educación, va la dependencia de mujeres, ¿no? Como el país es libre de armar y decidir quién lo acompaña. Y una de las cosas muy importantes que se logró, al menos en México, en sociedad civil, es que se incorporara una persona que vaya como parte de la delegación oficial a la presentación del informe, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me tocó ir en el último informe, en el penúltimo informe que hizo México, ¿no? Entonces, como que vaya alguien de sociedad civil dentro de la delegación oficial y esté uno sentado en la mesa, da la posibilidad de, si hay alguna pregunta, si tú quieres participar, preguntar, decir, lo puedes hacer, ¿no? Y entonces es un riesgo que toma el país, riesgo y beneficio, porque también pues es una palomita que diga, ah, ok, México incluyó a una persona de sociedad civil yendo a Naciones Unidas a presentar el informe, ¿no? Porque se ve bien políticamente, pero también es un riesgo porque entonces nosotras, bueno, las personas, todas las que vayan en la delegación oficial, pueden participar, preguntar, decir, ah, eso no es cierto, ¿no? O sea, obviamente tú llevas una responsabilidad porque formas parte de la delegación oficial, pero pues también tienes una mirada crítica y sobre todo pues tienes las dos miradas, sabes lo que México está diciendo en su documento oficial y como parte de la sociedad civil, ustedes saben qué es lo que está pasando de manera directa en sus municipios, en sus localidades, de lo que el país vaya a decir, ¿no? Entonces ahí como que por eso hace ratito que nos compartían sobre cómo sabemos, cómo podemos participar, si están diciendo una cosa y están haciendo otra, ¿no? Como ahí yo decía como es puede ser una ventana de oportunidad. Por un lado, saber qué está diciendo, saber y de identificar si hay cosas que no son reales de lo que se va a presentar. Y la otra es esa ventana de oportunidad que implica buscar estos espacios de diálogo oficiales para que ustedes puedan sentarse a la mesa, platicar con ellas y ellos y como ahí interactuar, ¿no? Eso por un lado. Y también otra de las cosas importantes que sean y que estaría bueno que ustedes puedan identificar es la estructura que tiene a nivel país y a nivel provincia y a nivel municipios y parroquias sobre estas responsabilidades que tiene el país para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de México, nosotros hemos logrado tener un comité nacional en el que participan presidencia, un responsable de todas las dependencias de educación, de salud, de mujeres, de infancias, de adolescencias, que se sienten a la mesa y entonces conozcan los ODS y se llevan a sus dependencias la responsabilidad de implementar los ODS, ¿no? En México, por ejemplo, el Programa Nacional de Desarrollo ha incorporado como un eje transversal la mirada de los objetivos de desarrollo sostenible y el presupuesto nacional está distribuido en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores desde la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en teoría, ¿verdad? Es muy fácil identificar qué presupuesto está destinado para el ODS 1, el ODS 2, el ODS 3, ¿no? Porque en esa lógica está planteado. Evidentemente hay un montón de área de oportunidad, pero sí ha logrado ser un avance que como que todas las políticas públicas de México se han ido adecuando a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a nivel federal está eso, pero a nivel provincias, municipios y estados en nosotras, hay una oficina chiquita, o sea, están dos personas, una persona como responsable, pero ya hay de manera oficial en cada provincia, en cada municipio, una persona responsable de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y entonces cada persona de si quien le interesa en Chiapas o en algún estado de la República Mexicana, saber qué está haciendo el país sobre los objetivos de desarrollo sostenible,
puede buscar en la página de internet quién lo lleva y entonces ponerse en contacto con él y decirle, oigan, ¿qué están haciendo? Me interesa participar, ¿qué proyecto tienen? Yo estoy participando o desarrollando este otro proyecto, ¿qué vamos a hacer, no? Y también, bueno, lo de los informes sombra, que ya les compartía cómo era. Y el tercero son los grupos organizados para el seguimiento. Es decir, si ustedes más pudieran identificar quién trabaja algún otro objetivo de desarrollo sostenible y entonces ponerse en contacto. Y digo, a lo mejor solamente que sepan quién está haciendo qué, por si en algún momento se requiere, pues entonces ya que puedan como generar alguna vinculación o alguna alianza en términos de saber sobre el mecanismo para la implementación, para el seguimiento y para la evaluación. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, pregunta? ¿Creen que esto puede servir? ¿Les parece que puede servir para algo en la realidad de Ecuador? Ya se durmieron todos. Bueno, no, a Gisela ya la vi despierta. Aquí estamos, aquí estamos. La verdad, me quedo muy satisfecho, digámoslo de una manera, porque ha demostrado otros horizontes, ¿no? En los cuales nosotros podemos aportar también, bueno, en cada uno independientemente del área en el cual se desarrolla, ¿no? Pero acá también veo, ¿no? La verdad, entré un poquito tarde porque no estaba bien con el internet, veo que están de otros países y hacen énfasis de lo que es México, ¿no? Obviamente cada uno son dos realidades muy diferentes, la verdad, son contextos en los cuales se desarrollan en todos sus ámbitos de forma muy diferente. Pero sí, creo que este es el punto clave en el cual nosotros podemos tener un punto de partida en el cual podamos, ¿no? Considerar algunas estrategias de las cuales usted habla, ¿no? Para nosotros poder fomentar en el área en la cual nosotros nos desarrollamos día a día. Y una pregunta, sigue en la diapositiva 9 porque estaba hablando de otras cosas y no se movía. A ver, ella regresa. ¿Me dice cuál? Estamos en la que dice, es la diapositiva 9. Ok. Voy a abrirla, ¿eh? Ah, lo de los proyectos de desarrollo sostenible. Ajá. Ajá. Dime, Carlos. O sea, se quedó en esa diapositiva siempre, ¿no es cierto? ¿O sí siguió? Adelante. No, yo seguí. No, me quedé en esa, siempre me quedé en esa y por eso ya escuché que estaba hablando de otros enfoques, por eso le hice esa pregunta en este momento. Ah, ok. No, siguió, todas se quedaron en esa. Exacto. Bueno, yo de mi parte, yo me quedé en esa y después usted Sí, ya, en la ya 9. comenzó a hablar de otros temas, entonces seguía viendo la misma, entonces. Ahí ven, ahí están viendo, perdón ahí que sí te se está interrumpa. cambiando, ahí sí se está cambiando. Bueno, entonces Ya las cuando voy a llegó. dejar tantito esta, para ver si ya como sirve un poquito para hilar con lo que estaba diciendo, que este es como los niveles de participación, a quién le tocaría hacer el seguimiento. Pues justo decíamos que el principal eran los estados y gobiernos, porque eran los responsables de la creación de políticas públicas, de la distribución del presupuesto, y después, en un segundo nivel, la sociedad civil organizada, que decíamos que no necesariamente tiene que ser que tenga un acta constitutiva, sino como nosotras que estamos aquí agrupadas, que formamos parte de instituciones, de escuelas, y que tenemos como algún nivel de injerencia y que podríamos desarrollar algún tipo de proyecto o acción con las personas que trabajamos, que tenemos en grupos, nuestras comunidades, y el tercero que eran las personas, que podríamos hacer cualquier persona desde nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros vecinos, y que ahí podríamos impulsar cualquier tipo de alianzas. Y esta
¿Sí cambió? Sí, ahí sí cambió. Y esta básicamente era como cómo o algunas ideas sobre qué herramientas podríamos tener a nivel nacional, es decir, desde nuestros países, para el seguimiento y la evaluación de lo que nuestro país haga, ¿no? Entonces, este informe nacional voluntario que tengo acá del 2018 es el que hizo Ecuador y presentó este examen nacional voluntario en 2020. Entonces, yo tengo los documentos, se los puedo compartir para que ustedes puedan ver qué fue lo que su país dijo, porque ya fue 3 veces, ¿no? Presentó informe en el 18, informe en el 20 y examen nacional voluntario en el 20. Entonces, como que tiene 3 presentaciones oficiales Ecuador ante Naciones Unidas diciendo qué fue lo que hizo. Y es un documento medianamente extenso en donde dice qué hizo o qué está pensando hacer. Entonces, ahorita vamos a pasar a la segunda parte, en donde nos vamos a dividir en grupos para que ustedes puedan como ver de manera mucho más detallada 2 cosas. Los objetivos, las metas, que ya las leímos rápidamente, pero como que lo puedan contrastar más con lo que ustedes hacen y sobre todo pensar en algunas acciones que ustedes crean que puedan desarrollar en donde estén. O sea, no se necesita como pensar en ir a hacer incidencia e ir a la presidencia, ¿no? Sino desde donde estamos, porque ya vimos que todas las personas como podríamos hacer algo encaminado al cumplimiento de los ODS y y ya, antes de pasar a eso, quería hacer un breve resumen porque por esto que me decían de que no habían cambiado las láminas, pero si alguien más quisiera hacer algún comentario sobre esto, si les parece que sí puede servir para Ecuador, les hace un poco más de sentido sobre lo que ustedes pensaban que eran los ODS, para pasar al trabajo en grupos. Voy a dejar de compartir mientras, para que hagamos estos comentarios. No te preocupes, Karina, qué bueno que estás de regreso. Angélica, tú abriste tu micro, ¿quieres decirnos algo? No, se me encendió, fue el micrófono. Ah, bueno, no, está bien, Angélica. Gracias. Bueno, pues entonces, si ahorita no tienen más comentarios, seguramente espero que surjan ahorita en el trabajo en equipo. Lo que yo quisiera proponerles es que pudiéramos irnos a las salas y entonces yo les voy a dar una liga. No sé si han trabajado con una herramienta que se llama Padlet, que es como un pizarrón virtual, ¿no? Entonces, en ese pizarrón, por equipos, les voy a compartir unas metas y el documento del examen nacional voluntario. Entonces, el primer equipo va a trabajar con este documento, que es el examen nacional voluntario que presentó Ecuador ahora en el 2020, que miren, denme un segundo y se los voy a poner de una vez aquí en el chat para que todos lo tengan y ya si después quieren revisarlo, y no se queden con la duda de qué dijo México que había hecho, perdón, Ecuador, ya que ustedes lo vean en otro momento, no lo tienen que hacer ahorita, pero nada más para no quedarme con las ganas y de que ya lo tengan, ¿no? La liga que les acabo de pasar es el documento del examen nacional voluntario que presentó Ecuador ante Naciones Unidas en el 2020. Entonces, eso. Entonces, bueno, nos vamos a dividir en equipos y la idea es que un equipo revise qué puso Ecuador en este examen nacional voluntario sobre educación y los otros equipos que puedan revisar nuevamente las metas, que puedan poner ahí algunos comentarios sobre cómo esa meta se vincula con el trabajo que ustedes hacen. Es decir, si dice, es importante incentivar que todas las personas tengan herramientas en términos aritméticos. Si ustedes creen que algo del trabajo que están realizando, de la institución con la que laboran, de la escuela donde estudian, se vincula con este objetivo, lo pongan ahí en unos comentarios. Y la siguiente cosa que les pediría es que puedan pensar en algún tipo de actividad
por pequeñita que ustedes puedan hacer, como en su tiempo de trabajo en grupo, con sus colegas, docentes, con su familia, es decir, como con todas las personas que tengan cercanas, ¿qué pudieran hacer para impulsar ese objetivo, esa meta que les haya tocado? ¿Sale? Tienen aquí, de todas maneras, en el Padlet está un cuadrito donde viene la meta, otro cuadro donde viene la indicación 1 de reflexión, indicación 2, va a haber una persona de todas formas auxiliándoles, y yo les pediría también que ustedes al interior de los grupos puedan destinar, o que alguien se voluntarie, quien quiere después compartirnos en plenaria qué fue lo que estuvieron platicando, ¿no? Entonces necesitamos que haya 2 personas, una persona que tome nota y lo vaya escribiendo ahí en el Padlet, los comentarios, reflexiones e ideas que vayan teniendo, y la segunda persona que pueda compartirnos cuando regresemos acá en plenaria qué fue lo que estuvieron platicando, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, algún comentario, propuesta? ¿Cómo les suena? Como pongan una manita para saber que están de acuerdo. Muy bien, gracias Jorge. Gracias Angélica. Bien, Dani. Gracias Gise. Ok, perfecto. Entonces estamos de acuerdo acá. Entonces, bueno, la idea es que somos 43. Gracias. Así con sus manitas ya me quedo más tranquila de que ya me escucharon. Y que estamos de acuerdo. Entonces, podríamos, por favor, déjenme ver cuántos materiales tenemos. 1, 2, 3, 4. ¿Podrían, por favor, ayudarme a hacer 4 salas para que nos podamos dividir en los 4 grupos? Y ahorita, bueno, nos vamos a dividir en lo que ustedes se van poniendo de acuerdo de quién toma notas, vayan tomando el tiempo. Ahorita son 3:45, ¿cierto? Entonces vamos a tener media hora, es decir, vamos a regresar a las 4:15. Déjenlo anoto, es que yo tengo una hora menos, para mí son 2:45, entonces ahí se me cruza el cable, pero ustedes tomen tiempo, van a ser 30 minutos de trabajo en grupo máximo para que podamos regresar acá y tengamos 30 minutos más para que podamos compartir qué fue lo que estuvieron ustedes platicando, y sobre todo lo que me interesa es cuáles son como esas acciones que ustedes creen que pueden hacer en lo inmediato, o sea, que no les implique moverse a otro lugar, sino desde lo que ya hacen, que podrían impulsar para encaminado al cumplimiento del objetivo 4 de educación en la meta que les vaya a tocar, o a quien le tocó o le vaya a tocar la revisión del examen nacional voluntario, que nos cuente si sí, si no, está ahí lo que puso, y también qué se le ocurre que se podría hacer para impulsar, ¿de acuerdo? Mientras eso pasa, mientras ustedes se ponen de acuerdo en las salas para la distribución de roles, nosotros les vamos a pasar una liga a cada grupo. Ahorita yo se las comparto al programa, a las personas que nos están apoyando acá para la parte virtual, para que cada grupo tenga su liga que le corresponde, y entonces ahí pueda poner sus notas, por favor. Van a encontrar en la parte inferior un más. Entonces, si ustedes le pican al más, se va a abrir una ventana de diálogo, y entonces ahí ustedes escriben y ya nada más le ponen publicar y se va a ir poniendo. Entonces, cada vez que quieran poner un comentario, suman un más en la parte inferior derecha y ya escriben. ¿Sale? Sí, para las personas si no han utilizado Padlet, pero es muy amigable. Entonces, vamos por favor a la distribución en grupos. Les va a aparecer una ventana en su pantalla. Entonces, por favor, díganle entrar, aceptar.